El mundo espiritual encierra muchísimos misterios y en este tiempo, los últimos tiempos que estamos viviendo, el Señor está trayendo a la luz muchas cosas que nosotros de este lado del mundo no conocemos. Y una de las cosas que Dios quiso traer a mi vida y a la vida de otras personas es este conocimiento. Esto pasó el año pasado, 2025. Y para comenzar a hablar de este misterio, definitivamente fue alguien, una suscriptora de este canal Poder del Reino, quien Dios utilizó como colaboración para este video. ¿Por qué digo esto? Porque esta hermana tiene una forma particular Dios de hablarle y es a través de las nubes. A través de las nubes Dios le ha dado diferentes mensajes y normalmente ella me escribe y me envía las fotos de cuando Dios le habla a través de las nubes. Y ella nos ha enviado ya 2 veces fotos y hemos podido compartir sobre lo que Dios, impartirle a ella el conocimiento que Dios quiere mostrarle a través de esas señales en las nubes. Qué tremenda foto que la voy a colocar aquí con el permiso de ella. Esta foto, ella vio en los cielos un hombre con una espada levantada. Ella me dice, ¿qué significará esto? Yo le digo, de una me vino la voz de Dios. Yo digo, mira, eso simboliza. Eso fue del video de la fe del 2025. Y entonces ella me envía tiempo después, me envía una foto que ella no comprende. Allí coloqué una captura de esa conversación donde ella me dice, pero no lo entiendo, tal vez si lo logres ver, ¿qué quiere decir esto? Yo en ese momento, fíjense la fecha que ella me envía el mensaje, 23 de octubre del 2025. Les digo esto para que ustedes se den cuenta todo el proceso en el que a veces Dios hace las cosas muy rápido, pero en otros momentos o en otras cosas que son más profundas, Él toma, es un proceso, ¿no? Ella me envía este video con esto que Dios le llama la atención. Yo en ese momento, Dios no me dice nada, yo no sé qué significa esa foto. Después el Señor me guía y me hace voltear la foto y aquí pueden ver cómo se ve una A claramente en la foto, pero obviamente la foto había que voltearla, no como se veía. Y ese día 23 de octubre ella me manda también el video para ver si yo veo algo, pero yo vi el video y obviamente no entendí nada. Pero cuando Dios me dice que voltee, fíjense que en el video sí se ve clarito, pero cuando Dios no quiere mostrar algo no podemos verlo. Es por su misericordia y su gracia que Él muestra. Ahí se ve claramente la A, la B y la C. Se ve súper claro. Pero evidentemente usted lo está viendo porque yo se lo estoy mostrando, yo le estoy diciendo, pero ella no veía, yo no veía y a lo mejor ella le preguntó a otra gente y tampoco veían. Y aquí podemos ver que siempre se aplica el mismo principio bíblico, que no hay peor ciego que sus profetas, lo dice Él en la palabra, ¿no? Entonces, no es que nosotros tengamos capacidad de ver, es que la misericordia de Dios es el que nos permite poder ver. Pero cuando Él no nos permite ver, mire, aunque usted vea la cosa ahí de frente, es que no vemos. Por eso somos considerados ovejas. Las ovejas son ciegas. No crea que usted ve porque usted no ve. Usted no ve. Yo no puedo creer que yo veo, aunque yo crea que yo veo, porque no veo. Y se los quería poner así bien con la fecha para que ustedes se den cuenta que uno no ve si no es que Dios quiere que tú veas. Yo puedo decir, yo soy una persona que estoy despierta, pero cada vez que yo conozco más del mundo espiritual, cada vez que yo me doy cuenta que necesito más depender de Dios. Y eso es lo importante que entendamos cuando Dios nos da ciertos dones. Dependemos totalmente del Espíritu Santo, de su guianza, de que Él nos abra los ojos. Y es lo principal que muestra
Así que pedimos en este momento que el Señor abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, que nos dé más conocimiento, que nos dé más de su fe, que nos amplifique nuestra mente para que su palabra pueda entrar en nosotros, para que su conocimiento infinito pueda entrar en nosotros. Señor, abre nuestros ojos, queremos ver, queremos que tú nos abras y que nos permitas comprender esta enseñanza que has estado impartiendo a mi vida y que quiero comprender aún más de lo que tú me has dado, Señor. Quiero que me abras, Señor, y que abras a mis hermanos, que le bendiga su mente, que bendiga nuestra conciencia, nuestros corazones, que expandas nuestros corazones, como decía el salmista, expande mi corazón y correré a hacer tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a entender cada día más tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, y ábrenos, lávanos con tu agua viva, lava nuestros ojos con tu agua de vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, vamos a comenzar esta maravillosa enseñanza. Y como ciudadanos que somos del reino de Dios, una de nuestras bendiciones es poder recibir vista. Y veamos lo que dice Isaías 42:16. Dice: conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido. Es una promesa de nuestro Dios. Es algo que tenemos que vivir día a día. Y por sendas que no han conocido les guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz y los lugares escombrosos en llanuras. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. Y quiero comenzar porque ahora sí vamos a comenzar. Segunda de Pedro: gracias a vosotros y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces resaltamos la palabra multiplicada en el conocimiento, o sea, multiplicar el conocimiento en el texto 2, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que multipliquemos el conocimiento. Este texto lo voy a usar como la base para formular todas las cosas que fueron creadas, porque allí lo dice. Entonces, el texto 3 dice: su poder divino nos ha concedido todas las cosas. Está hablando de todo el universo, la creación, la palabra, el reino de Dios. Su poder divino nos concedió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vida, todo lo que existe, todo lo que fue creado. Piedad, reino, ¿verdad? Tiene que ver con el reino. Entonces especifica: su poder divino nos ha concedido todas las cosas. Se los leo varias veces porque hay demasiada profundidad y demasiado conocimiento en estos textos y no es tan fácil, digamos, comprenderlos, ¿no? Entonces luego dice: mediante ellas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, las cosas que nos han sido dadas. Nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces vamos a aplicar este principio para todo. En Juan 1 vemos que se describe que Jesucristo es la luz y se describe que Jesucristo es la palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces, por su divino poder, todas las cosas fueron creadas. El sol tiene luz y Jesucristo es luz, pero tiene esencia de Cristo. La luna tiene luz, las estrellas tienen luz, pero más aún nosotros tenemos luz. Los ángeles tienen luz. Entonces todas las cosas que fueron creadas por su divino poder poseen luz. Número 1. Luego vemos ese texto de Juan que dice que la palabra, que él era el verbo.
y que el verbo se hizo carne. Entonces tenemos nosotros las escrituras, ¿verdad? Pero Cristo tiene la esencia de las escrituras y luego hizo las escrituras. Entonces vemos que en toda la creación tiene la naturaleza divina, o sea, tiene algo que le pertenece al Padre. Tiene algo que le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y podemos ver que el Padre tiene luz, el Hijo tiene luz, el Espíritu Santo tiene luz, y así todas las cosas que forman parte de la vida, neutrones, electrones, fotones, tienen luz. Entonces de allí vemos que Él es un Padre y entendemos que Él es Padre. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando un padre le transfiere, el clona, por decirlo así, su esencia en los humanos, porque podemos, por ejemplo, el hombre transfiere genética al hijo, o la madre que está embarazada tiene un ser dentro de ella, pero no es ella misma, pero tiene todo lo que ella posee. Está conectado por un cordón umbilical y por ahí lo nutre, pero ese niño va a ser formado de la misma, con sangre de ella, con genética de ella. Entonces, así mismo creó Dios todas las cosas con su poder divino, su esencia. Yo no sé si usted ha visto un short donde yo publico, donde Dios me muestra cuando fui creada. El Señor me permitió ver y yo vi que de Él salió luz, poder, y lo introdujo dentro de mí. Entonces yo tengo algo que le pertenece al Padre, que es su esencia divina. Entonces toda la creación tiene esencia, pero nosotros tenemos un nivel más alto porque somos sus hijos. Entonces, de esta misma manera, ¿verdad? El Padre empezó a mostrarme, antes de que la hermana de Cuba me enviara esas fotos, la primera cosa que Dios me mostró para introducirme en este tema. Yo tuve una visión donde estoy orando arrodillada ante el trono y de repente abro mis ojos porque empiezo a ver una luz, pero más allá de la luz que es Dios, ¿verdad? Porque Dios es luz. Empiezo a ver unas luces de diferentes colores y yo veía que era como fuego, pero veía que eran unos espíritus, que ellos estaban agarrados de la mano, arrodillados, y ellos emitían diferentes colores. O sea, de repente era como adorando a Dios. De repente eran amarillos, de repente se volvían azul, de repente se volvían rosado, de repente se volvían como el arco iris, muchos colores, como colores. Luego de esto, estos espíritus, ¿verdad?, comienzan a adorar o sea, yo en ese momento dije, no puede ser que Satanás usa las luces de Navidad clonando un diseño del cielo, hasta en eso, porque las luces de los arbolitos cambian. Y yo pensé, después que tuve esa visión, yo pensé fue en eso. Yo dije, no puedo creerlo, que hasta eso lo copia y uno ni idea tiene, porque hay mucha ignorancia, ¿no? Entonces, esos espíritus, ¿verdad?, de repente cambiaban, así como la luz del arbolito, o sea, de diferentes colores, amarillo, rojo, o sea, todos no tenían el mismo color, sino que cambiaban de diferentes tonos de luz y había muchos colores. Y ellos estaban arrodillados ante el trono. Yo en ese momento pensaba que era el fuego divino, el fuego de Dios que me estaba Dios mostrando en ese momento. Yo no indagué mucho en esto y me quedé así. Y entonces allí Dios utiliza a la hermana y le empieza a dar este mensaje en el cielo. Y allí es cuando comienza el Señor poco a poco y a martillarme y yo a intentar qué significa eso, esa foto que la hermana me mandó. Y obviamente en nuestra naturaleza humana nosotros llegamos a la conclusión, bueno, ella llegó a su conclusión y yo también, bueno, vamos a ver qué significan las letras del alfabeto hebreo A, B, C. Vamos a ver qué numerología tiene el número tal, significa esto, pero todavía, bueno, el salmo tal, pero no había una claridad de lo que realmente yo sabía en el fondo, que no era eso lo que Dios quería mostrarme. Porque cuando Dios me muestra algo, no es tan fácil de codificarlo, hay que meterse. No es así es eso, no. No es tan fácil. Entonces yo sabía, mi espíritu sabía que no era, sigue preguntando que eso no es. Y obviamente, como vimos en los textos anteriores, la vida eterna, la vida, la luz y la palabra están íntimamente relacionadas. Y así como di el ejemplo de que
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero son diferentes. Así mismo es la palabra. Cristo es la palabra, pero la palabra en sí es otra cosa. Empiezo a tener esta interrogante y el Señor me muestra mientras oraba una visión donde yo comienzo a ver estas luces. Estas luces otra vez están alrededor del trono, pero en la primera visión esas luces yo las veía como un fuego lejano, como una luz lejana. Pero en esta oportunidad ellas se levantan y a mí me acercan. Imagínense que esto es una cámara, que usted está viendo una película y que usted en la primera imagen vio de lejos y no logra distinguir, pero en esta oportunidad le acercan el zoom y yo veo claramente que es un espíritu, aunque en aquella oportunidad yo vi que eran unos espíritus, pero los vi de lejos, se veían pequeños, aquí los vi de cerca. Entonces se levantan y comienzan a hacer una especie de danza, una danza pero de guerra y a la vez de adoración. Yo vi, me muestran así en primer plano, me muestran como ella saca dentro de ella saca un arco y lo empuña. Luego la letra B, ¿verdad? Saca una espada y luego la letra C saca un escudo. Luego ellas se alinean y forman una lanza inmensa, una lanza que emite una onda de poder. Luego, o sea, ellas empiezan a hacer una especie de danza de guerra. Y esas imágenes que ustedes están viendo allí fue una película que yo vi recientemente, hace como un mes, y quedé impresionada porque me hizo recordar a esa danza que ellas hicieron. Esa es de la película de Las Cazademonios. Continuando con la visión que tuve, y en eso que ellas están haciendo esas danzas de guerra, ellas se inclinan otra vez ante el trono. Yo vi, son letras guerreras, o sea, son letras guerreras. Pero anteriormente había visto que eran letras que adoraban, o sea, que eran espíritus que adoraban. Todos sabemos que la palabra de Dios es una espada más cortante que cualquier espada de doble filo. Sabemos eso en teoría. Bueno, ellas son versátiles porque ellas representan toda la creación. Ellas hicieron esa danza, luego se inclinan otra vez ante el trono, como haciéndole reverencia al rey. Y luego a mí me levantan, algo me levantó, o sea, yo no me levanté, pues yo estoy arrodillada, pero a la vez estoy viendo la visión. Es algo muy extraño. Pero luego a mí me levantan y estas letras se hacen como una línea, pero yo escuchaba y había un sonido. Quiere decir que ellas también tienen una vibración, tienen una frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, emitimos sonido, emitimos frecuencia. Entonces ellas hacían un sonido específico. Y si yo supiera de música, pues les podría decir cosas de música, pero como no sé de música, no lo sé. Pero el que sepa, por ejemplo, de geometría, un arquitecto, podría amplificar el conocimiento. Una persona que sepa de ciencia podría amplificarnos el conocimiento, por ejemplo, con las frecuencias, en fin, o sea, cada área en las áreas que Dios ha creado en la humanidad, cada rama, cada ciencia que Dios ha creado, se puede amplificar el conocimiento de las letras. Y volviendo a la visión, ¿verdad? Ellas se alinean y comienzan a meterse dentro de mí, se empiezan a meter todas dentro de mí. Y entonces yo comienzo a ver, o sea, la visión se fue adentro de mí, o sea, mi interior. Ellas comienzan a bajar como si yo fuese un pozo profundo, empiezan a bajar en línea y mientras ellas están bajando, van iluminando, o sea, porque eran como luz, como bombillos, o sea, como el video que les coloqué allí de bombillos, o sea, eran luz y donde ellas pasaban, pues la oscuridad estaba. Entonces, bueno, bajaban súper profundo en forma lineal y ellas comienzan a hacer este tipo de movimientos donde ellas se alinean y hacen figuras dentro de mi cuerpo. Se van a la parte como del vientre, por mis órganos del vientre, ¿no? Bueno, entonces ellas hacían diferentes formas geométricas en diferentes partes del cuerpo o diferentes alineaciones. Se alineaban de diferentes formas, haciendo diferentes figuras. Y entonces, bueno, se fueron a mi mente. En mi mente también hicieron lo mismo. Abrieron algo y empezaron a descender, a bajar por ese pozo oscuro que es nuestra mente. Y
Y entonces fueron sanando y fueron haciendo cosas a diferentes niveles. O sea, pero desde arriba hacia abajo. O sea, yo pude ver diferentes cosas porque donde, por ejemplo, me muestran a mí en un lugar sola y entonces allí traen a mi papá en forma holográfica y traen a mi mamá en forma como de holograma. Y ellos están sonriendo y me levantan de allí y me abrazan. Y entonces ellas me dieron ese entendimiento y yo sentí por primera vez: mi papá me ama, mi mamá me ama. Y es algo muy tonto porque obviamente mi mamá ha hecho muchas cosas por mí y me ha dado todo, o sea, no tengo por qué dudar que mi mamá me ame, pero en mi inconsciente había un programa de que no, de no amor, pues. Entonces ellas trajeron esa sanidad, traen sanidad de forma profunda y traen iluminación. Y como dice el Señor en la palabra, ¿no? Que Él va a escribir en la tabla de nuestro corazón su palabra, su palabra. Y entonces, bueno, traen sanidad, traen liberación, traen revelación, aparte de que son guerreras y que por supuesto pueden ayudarlos a ustedes con este conocimiento. Ustedes pueden implementar las letras en el ámbito de la guerra espiritual. Y obviamente ellos son espíritus, así como tú y yo somos un espíritu en un cuerpo físico, pero ellos son espíritus, quiere decir que tienen inteligencia, tienen voluntad y tienen emociones, igual que nosotros. Entonces, una de las cosas que yo escuché por ahí en un short, que alguien decía, una persona judía decía, que las letras como que cogían a quien manifestarse, ¿no? Y pienso que lo mismo pasa con el Hijo. El Hijo no se le manifiesta a todo el mundo. El Hijo se le manifiesta, lo dice en la palabra, a quien Él quiera. Entonces, obviamente, conociendo la personalidad de cada una de las letras o cada espíritu que contiene cada letra, conociendo un poquito su significado, su numerología, porque tienen números, puedes entender un poco más de muchas cosas, puedes entender muchas cosas. Por ejemplo, después de esa experiencia, pues ellas cuando yo oraba, se me manifestaban mientras yo estaba orando con los ojos cerrados, empezaba a ver letras hebreas, entonces yo las escribía y descubría qué me querían decir. Y de repente estaba estudiando un tema en específico y entonces ellas reforzaban lo que Dios ya me había dicho o lo que yo estaba estudiando. En fin, muy bonito, y eso fue algo que a mí me conmovió muchísimo. Yo decía, o sea, cuando tuve todas esas experiencias lloraba mucho. Decía, o sea, no entiendo qué está pasando porque el reino espiritual se me quiere manifestar constantemente. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el cielo me ha visto, decía yo, me han visto. Y bueno, el ministerio que Dios me ha dado está muy relacionado con la gloria de Dios. Por eso constantemente he tenido interacciones con todo lo que está en el trono, que sí, he tenido constante interacción con estas dimensiones, y es por eso, es por la gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto de las letras es muy importante. Si eres profeta y no conoces, o si eres ministro, yo por ejemplo no conozco, digamos, el idioma hebreo, entonces, ¿qué hice yo? Yo empecé a dibujar las letras, empecé a dibujarlas, a aprendérmelas, a dibujarlas para que no me costara tanto cuando me aparecieran las letras en mi mente o cuando estuviera orando, no estar tan perdida. Entonces empecé pues a hacer caligrafías de las letras, a poner el número que represente esa letra, a hacerlo en la antigua escritura del paleo, creo que es el más acertado, porque una de las cosas que yo he notado en todas las visiones que he tenido en los reinos celestes, ¿verdad? En las dimensiones y en los lugares que he ido, siempre la escritura es hebrea, siempre. Entonces, claro, yo siempre pregunto, sea al Espíritu Santo o a un ángel que esté
que me esté guiando en esa visión. Siempre pregunto qué dice escrito. Por ejemplo, cuando fui a la dimensión de las fórmulas del universo, ¿verdad? Todo estaba en hebreo y yo, si hubiese sabido hebreo, hubiese entendido qué decía, pero ellos más o menos me explicaron. O por ejemplo, cuando fui a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Al monte de Sión, las columnas escritas en hebreo y así, o sea, todas las visiones, siempre la escritura, ese es el idioma original, o sea, ese es el idioma de la creación, el idioma del cielo, ese es el idioma primario. Y tanto así que un grupo de científicos estadounidenses, ellos descubrieron que hay Todos tenemos en nuestro ADN 4 nucleótidos: adenina, citosina, guanina, timina. Ellos son unidos por enlaces fosfodiéster en una secuencia repetitiva que es 10-5-6-5, repitiéndose una y otra vez. Ahora bien, en el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como Yahvé, pero con las 4 consonantes del alfabeto hebreo, esto es YHVH, y cada una de ellas tiene un valor numérico que sorprendentemente la Y vale 10, la H vale 5, la V vale 6 y la H nuevamente 5. Y de esta manera la ciencia se dio cuenta de esto, de que en nuestro código de ADN están las letras del nombre de Dios. Así que él puso su firma allí. Y fíjense aquí otra vez, vemos en esta foto Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Bueno, ellos los quisieron colocar como si eso fuese la imagen de Dios o la semejanza de Dios, pero fíjense la figura que hace, cómo hace la forma del Yud Hei Bat Hei, que es el nombre de Dios. Increíble, ¿no les parece? Ahora también descubrieron que la frecuencia o el sonido de las letras Yud Hei Bat Hei es la respiración que nosotros hacemos cuando inhalamos, exhalamos, dicen que pronunciamos esa difícil unión de letras, ya que esas 4 letras es bien complicado la pronunciación, y de hecho por eso los judíos le agregaron consonantes para que dijera Yahweh, pero en realidad no fue lo que Dios quiso expresar. De hecho, nosotros leemos en nuestra Biblia y dice yo soy el que soy, pero en el original hebreo no dijo eso, sino que dice yo seré. Entonces es muy distinto. Y bueno, así van a ver demasiadas cosas. Ustedes van a poder ver que hay muchas cosas con las letras. Por ejemplo, hay una promesa donde Dios dice que la tierra que Él escogería tendría su nombre, es decir, la tierra prometida. Y resulta que desde la forma aérea, o sea, desde los mapas, les voy a mostrar. Tú tienes que saber esto. Yo no lo sabía, y como yo no lo sabía y pienso que está súper extremadamente cool, yo te lo enseño. Esta es la letra Shin del alfabeto hebreo. Pues esta letra, aparte de que se usa en palabras, por sí sola, parece que también muchos la utilizan como representación de la palabra Shaddai, que es uno de los nombres de Dios. Por si acaso usted no sabía, Jehová se nombra con varios nombres, por ejemplo, Yahvé o Jehová, Elohim, Adonai, Shaddai, Elión, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom y otros más. Ok, pues es bien común ver en esos instrumentos que muchos judíos utilizan, ver esta letra como si fuera Shaddai, ese nombre de Dios. Es que quiero estar claro en eso. Uno de esos instrumentos que después de yo haber visto qué significa esto, yo lo quiero hacer aquí en mi casa, es la mezuzá. Rapidito, la mezuzá es este instrumento que ellos cuelgan en el marco de la... lo clavan en el marco de la puerta, y dentro tiene un rollito como un pergaminito que contiene Deuteronomio 6:4-9, lo puedes dar pausa para que lo leas, y contiene Deuteronomio 11 del 13 al 21, pausa para que lo leas. Pues esto que ellos ponen aquí tiene el Shin, que es como Shaddai, en diferentes formas, diferentes colores, pero significa Shaddai. Volvemos, es un recordatorio del nombre de Dios y de su protección. También está el Tefilín, que también tiene Shaddai. También creo que lo usan en shofares, en candelabros, en anillos, en otros instrumentos. Pero volvemos, este Shin
Más que una letra, significa y representa el nombre Shaddai, que es uno de los nombres de Dios. Ok, pasamos a la próxima. En Israel hay varios valles, pero hay 3 que se unen. Y este es un mapa de Jerusalén. Hay unos que ya lo van a ver. Pero si usted no lo ha visto, yo te voy a poner otros que yo te voy a poner dónde es que están esos valles. Si usted no lo ve, diantre. Presta atención. Este es Jerusalén y miren los 3 valles. Este es Jerusalén y miren los 3 valles. Este es Jerusalén y miren los 3 valles. Esto no es todo, esto no es, todavía falta el boom. Ok, pues muchos están diciendo que esto se parece a la letra Shin, que es Shaddai. Como si en Jerusalén estuviera escrito el nombre de Dios. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Aquí es que viene el boom. Siéntate. Digo, a lo mejor van a haber gente que dice, eso era. Pues deje de seguirme y no vea el video. Váyase. Pero mírate. En Deuteronomio 12:5. No haga trampa, no lo lea. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Y este video fue una gran colaboración de Olivia Tavares, quien fue el instrumento que Dios utilizó para traer a la luz y para empujar esta visión. Que el Señor les bendiga a ti, a tu grupo de guerreras, a toda la gente de allá de Cuba, que el Señor les bendiga. Y fíjense este mensaje que ella me dejó, donde ella se da cuenta que está siendo parte de lo que Dios está gestando en el cielo, y Dios nos ha unido de una forma muy bonita, y quiero de verdad que el Señor las bendiga, las fortalezca, y gracias por esas oraciones. Un fuerte abrazo a su pastora y qué bendición tenerlas en mi vida. Y usted se preguntará, ¿para qué me sirven a mí las letras? Pues cuando oren, pídanle al Señor que las letras hebreas intervengan en aspectos diferentes de su vida, pues ellas tienen ese poder de cambiar realidades. Algo que no les comenté es que después que yo tuve esta experiencia, tuve un aumento significativo en mi parte cognitiva. Incluso yo juego videojuegos y estaba jugando a un nivel demasiado intelectual superior al que normalmente humanamente juego, y eso fue una de las primeras síntomas que pude notar, que tenía una agudeza mental superior y una agilidad mental para resolver los conflictos dentro del juego. Así que fue algo impresionante. Fue como que me elevaron de 5 a 10%. ¿Por qué? Porque este videojuego que yo, valga la redundancia, juego, necesitas estrategia, necesitas mucha agilidad en la mente para resolver conflictos, y entonces es una agilidad que noté un incremento, o sea, que me hacía ganar el juego, y fue algo impresionante, porque no tenía esa habilidad. También quedé con una conectividad con Dios más intensa, quedé, muy amplificado en la mente, muy amplificado, la frecuencia en mi mente. Y por supuesto, ellas en mi interior hicieron una sanidad a nivel del alma, del espíritu. O sea, yo pude ver a los niveles que ellas me llevaron de mi interior. Yo pude ver mi historia incluso antes de nacer. Pude ver, me sanaron en diferentes niveles, en diferentes líneas de tiempo. Entonces, usted puede pedirle a las letras, por supuesto al Señor, ¿verdad? Porque creo que es Dios el que las gerencia, obviamente. No es que yo tuve la gran idea sino que yo tenía ese interrogante y Dios permitió. Pero usted debe pedirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me envíes tus letras, Padre, para hacer correcciones. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un problema en el alma, si hay alguien que tiene alguna dificultad en los estudios, si hay alguien que tiene algún problema en
cualquier índole, ellas pueden intervenir y cambiar la realidad y traer una nueva realidad, pero es algo instantáneo. O sea, yo les digo que mi mente cambió de forma así, o sea, hice un salto cuántico, como dirían por ahí, de forma instantánea. Entonces, y para no hacer este video más largo de lo que ya es, vamos a hacer una segunda parte. Hasta aquí les dejo. Recuerden, ellas no van a sustituir al Espíritu Santo. No es que usted ahora puro las letras. Ellas son utilizadas o enviadas o ellas mismas, porque fíjense que son ellas mismas las que buscan, escogen, pero usted puede pedirle a Dios, Señor, yo quiero tener una intervención de tus letras. Yo quiero, Señor, que tú me permitas llegar más allá en este conocimiento. Bueno, gente linda, bendiciones, que tengan una maravillosa experiencia con las letras en su tiempo de oración. Dios les bendiga.